Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el precursor. Una de sus funciones o su tarea de Juan el Bautista era dar testimonio de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios. Seguramente Juan el Bautista estaba con sus discípulos y seguramente cuando Jesús iba pasando y le dijo a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Podemos notar la seriedad de esta declaración de Juan el Bautista acerca de quién era Jesús. Mientras Jesús iba pasando, Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios. Quizás podemos preguntar por qué Juan el Bautista dice: He aquí el Cordero de Dios. He escuchado personas que piensan que esta referencia, cuando dice el Cordero de Dios, ellos piensan que está haciendo referencia de su carácter, que Jesús es manso y humilde como el de un cordero. No dudamos de eso, pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal usado especialmente para los sacrificios. Debemos recordar que el pueblo de Israel realizaba sacrificio. Podemos mencionar el cordero de la Pascua. El cordero era sacrificado en la fiesta de la Pascua. Es interesante como el libro de Isaías capítulo 53, los versos 6 y 7 dice: Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En realidad podríamos decir que todos los sacrificios del sistema levítico eran símbolos del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. Dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, aunque podemos encontrar muchas analogías con los sacrificios del Antiguo Testamento, también es muy importante ver las diferencias. Mientras que en el antiguo pacto los animales sacrificados eran muchos, Juan presenta nada más una sola víctima, porque dice: He aquí el Cordero de Dios. Pensemos además que en el sistema levítico, cada israelita se tenía que proveer su propio cordero para el sacrificio por el pecado. Pero ahora es Dios mismo que nos provee la víctima. Por eso dice: He aquí el Cordero de Dios. Evidentemente los judíos no esperaban un Mesías de este tipo. Y de hecho, a los mismos discípulos del Señor Jesús les costó mucho entender que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no pensaban en un Mesías que viniera a morir, a sufrir por nuestros pecados. Y dentro de sus prioridades no estaba la salvación del pecado, sino de sus enemigos romanos. Por eso es que finalmente el Señor Jesús fue rechazado. Rechazó su pueblo, porque dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero también, ¿por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
La esencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el principio de sustitución, es decir, colocar una cosa en lugar de otra. Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podía hacer por sí mismo. Y estamos conscientes, pues en este sentido, que no nos podemos salvarnos a nosotros mismos, no nos podemos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, nuestro Dios Padre que está en los cielos, Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pensemos por unos momentos en la misión que el Señor Jesucristo asumió a venir a este mundo, es quitar el pecado del mundo. Nadie en este mundo, ni un profeta, ni un ángel, sería capaz de perdonar nuestros pecados. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios quien lo hiciera, quien puede quitar nuestros pecados. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.